Comunidad Católica Virtual. Les presento el tema limosna, ayuno y oración. Shalom hermanos, la paz del Señor, bienvenidos. Estamos iniciando la Cuaresma en este año 2021. Bienvenidos entonces a este itinerario de Cuaresma que queremos vivir intensamente. Les invito a que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser para recibir la palabra de Dios en este tiempo de Cuaresma de una manera particular, de una manera diferente, porque la Iglesia, el Señor nos está llamando a la conversión. Bienvenidos entonces, vamos a leer el texto que corresponde a este día. Vamos a leer el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. Hoy es miércoles de ceniza y el Señor nos habla al corazón así. Dice el Santo Evangelio: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagáis limosna, no lo vayáis trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Santo Evangelio nos está hablando de ayuno, nos está hablando de oración y nos está hablando de limosna. Tres obras, tres aspectos, tres realidades que necesitamos tener como cristianos y necesitamos afianzarlas. El Señor quiere que vivamos una Cuaresma diferente. El Señor quiere que esta Cuaresma sirva para renovarnos íntegramente. Y para eso nos propone, en primer lugar, en el versículo 1, va a decirnos: cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Está hablando, hermanos, de la limosna. Cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Hermanos, los cristianos debemos tener una característica en cuanto a la generosidad, en cuanto al amor al prójimo. El Señor nos pide que seamos generosos con el necesitado. El Señor nos pide que seamos dadivosos con el que tiene dificultades, con el que la está pasando mal. El Señor nos pide que seamos generosos con aquel que tiene una necesidad, que quizás no tiene para
comer, que quizás no tiene para sus necesidades básicas. El Señor nos está diciendo, no podemos permanecer indiferentes. Al contrario, si somos discípulos de Cristo, vamos a entender que el Señor nos está llamando a desprendernos de las cosas materiales y poder ayudar a los demás. Esto está en el centro de la Cuaresma. El Señor nos va a empezar a demandar algunas actitudes, algunos cambios fundamentales e importantes en nuestra vida, y debemos estar atentos a su palabra. Los cristianos nos vamos a diferenciar de todas las demás personas, de todos los que no creen, de todos los que tienen buenas intenciones, porque nos mueve el amor. Y además de movernos el amor, también el Señor nos pide que hagamos estas cosas de una manera sigilosa, es decir, sin que nadie se dé cuenta. Entonces es fácil poder diferenciar a un cristiano de una ONG, por ejemplo. Porque una ONG va a hacer lo contrario de lo que está diciendo el Evangelio en este momento, de lo que el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer. En una ONG es indispensable que se publiquen las cosas que se están haciendo. ¿Por qué? Para poder obtener fondos, más fondos para esa obra, que puede ser buena, que puede ser excelente, que puede ser magnífica, pero que el Señor nos llama a nosotros a no ser como otras organizaciones. Los cristianos no somos una organización de beneficencia nada más, porque nuestra motivación no surge de otra razón, no surge de otras circunstancias, sino del amor profundo que el Señor nos ha tenido a nosotros, y nosotros queremos devolverle ese amor al Señor. Y como no podemos abrazarlo, y como no podemos llegar donde Él y darle cosas materiales, Él nos pide que lo hagamos con el necesitado, que lo hagamos con aquel que tiene hambre, que lo hagamos con aquel que tiene problemas económicos, que seamos desprendidos. En esta Cuaresma, hermanos, el Señor va a pedirnos que seamos hombres y mujeres que sepamos ayudar a los demás, que nos demos cuenta, hermanos, que hay personas que están pasándola mal, que en esta época de pandemia sobre todo, el Papa Francisco nos ha hecho hincapié en esto, que este tiempo de pandemia tiene que servirnos a nosotros para poder llegar a los demás, pero ahora no con palabras. El Señor nos está pidiendo que lleguemos con obras concretas, con acciones concretas que alivien el hambre, que alivien la necesidad, que alivien el dolor, que alivien el sufrimiento de aquellos que están cerca, en nuestras colonias, en nuestros barrios, en nuestros pasajes, en nuestras sendas. Allí hay hermanos que están necesitados del Señor. Su necesidad es una necesidad como la muchedumbre que no tenía que comer. Y el Señor interpela a sus discípulos diciéndole, denle ustedes de comer. Pues ahora el Señor nos está diciendo, en este día, que es el comienzo de la Cuaresma, en este miércoles de ceniza, el Señor nos está diciendo, hay una multitud, hay muchas personas, y que tú y yo quizás ni siquiera nos damos cuenta. Pues bien, cuando vayamos y les ayudemos y les proveyamos y demos materialmente nuestra ayuda, en ese momento el Señor nos dice, ¿saben qué? No vayan publicando esto por todas partes. No lo saquen en las redes sociales, no se tomen fotos, porque ustedes no son, ya lo dije, ustedes los cristianos, nos dice el Señor a nosotros, y nosotros debemos sentirlo también. No somos una ONG. Los cristianos no somos políticos para tomarnos fotos con las personas cuando les estamos ayudando. El Señor nos dice, cuidado con eso. Al final del versículo 3, en verdad les digo que ya reciben su paga. Cuidado, porque la paga que nosotros como cristianos queremos recibir es al final de nuestra vida, es allá con el Señor, es
la recompensa eterna, estar con el Señor. Eso es lo que queremos. Luego el Evangelio continúa diciéndonos: cuando ores, no seas como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados, para ser vistos por los hombres. Hermano, cuidado, porque la oración es la manera en que nos nutrimos y que nos llenamos del Señor. Bueno, una de las maneras, porque nosotros los católicos, los cristianos, tenemos el cuerpo y la sangre de Cristo, pero en este momento el Señor nos está hablando de la oración. Y esta manera de interiorizar y de relacionarnos con el Señor, es importante que entendamos que no debe servir también para jactarnos de que somos buenas personas. No es buen cristiano aquel que está en la plaza, en la esquina, el Señor lo está diciendo. Aquel que se para en la esquina, allí en el parquecito, a gritar, a alardear de su fe. El Señor dice: cuidado, no hagan eso, porque eso no dice nada de ustedes. Dice: cuando tú vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Otra vez el Señor vuelve a hablarnos de recompensa y de sigilo. Somos cristianos, demostrémoslo por nuestra manera de ser. Ya dijimos, a través, o más bien lo dice el Evangelio, a través de la ayuda a los demás. Pero no solo eso, también a través de la fortaleza que la oración nos da. Y esa oración no tiene que ser de otra manera, sino una oración en secreto. Es decir, una oración que nos lleve a compenetrarnos con el Señor de una manera más intensa y más plena. Y no es lo único que nos dice el Señor en este Evangelio. También va a hablarnos del ayuno. Nos dice: cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad les digo, ya reciben su paga. Es decir, el Señor una vez más, y el ayuno debemos entenderlo, hermanos, como una oportunidad de mortificarnos a nosotros mismos, como esa oportunidad a través del cual, negándonos el sustento material, negándonos a recibir la comida, a comer, nosotros nos mortificamos queriendo y buscando que el Señor, o sentir en nosotros mismos que la fuerza interior de Dios es lo más importante en la vida cristiana. O por decirlo de otra manera, que materialmente, que físicamente, que humanamente, el cuerpo nos pide a nosotros satisfacernos de muchas maneras. Uno es a través de los alimentos. Pues negándonos los alimentos, nosotros vamos compenetrándonos de que hay algo más importante que satisfacer nuestro cuerpo, que satisfacer nuestra hambre. Y lo más importante es llenarnos de la fuerza de Dios, de esa fuerza interior que solamente el Señor nos puede dar. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En este día en que iniciamos la Cuaresma, hermanos, en este miércoles de ceniza, estas tres cosas de las que nos habla el Evangelio: oración, ayuno y limosna, son las tres propuestas iniciales que Cristo Jesús nos hace para que nuestra vida empiece a tomar un rumbo diferente. La Cuaresma es un tiempo de conversión. El Señor nos pide conversión. ¿Por dónde comienza entonces? Diciéndonos: cuidado, dice el Señor, ayuno, oración y limosna son las cosas
por las cuales debemos comenzar este camino de Cuaresma. Que el Señor nos dé la fuerza necesaria a cada uno de nosotros para poder no solo iniciar, sino completar este camino cuaresmal de la mejor manera. Y que al final podamos celebrar con gozo, con alegría, con entusiasmo, con fe, con júbilo, podamos celebrar la victoria de Jesucristo. Porque Él entrega su vida, muere, padece, sufre y muere de una manera cruel y violenta en la cruz del Calvario. Pero al tercer día, Él resucita. Pues hoy nos estamos preparando para celebrar esta gran fiesta, para que el día de Pascua, para que en la vigilia pascual nosotros podamos celebrar con gozo y con alegría y nuestra vida sea transformada. Hermanos, les deseo que el Señor llene sus corazones de este deseo de ser mejores personas, de este deseo de ser mejores cristianos, de este deseo, yo anhelo ser santo. Ojalá que el Señor ponga ese anhelo en cada uno de nuestros corazones. Que el Señor te bendiga. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis ruega por nosotros.